Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Las maquinaciones de Satanás para alejarnos de Dios, por George Whitefield. ¿Te has preguntado cómo actúa Satanás para apartarte de Dios? George Whitefield lo explicó con claridad y poder. Este mensaje no es cómodo, pero es urgente y llamado a una vida de vigilancia, oración y dependencia de Dios. Abre tu corazón y deja que esta palabra te despierte para la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Para que Satanás no nos engañe, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Estas palabras fueron dirigidas por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En esa iglesia había un hombre infeliz que había cometido el pecado de incesto, un pecado que no se da ni siquiera entre los paganos. El hombre había tomado a la esposa de su padre, pero ya sea por su riqueza, poder o por alguna otra razón, como muchos infractores notorios hoy en día, no había estado expuesto a la disciplina de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en su primera epístola, reprende severamente a la iglesia por esta negligencia en la disciplina y les ordena: cuando estén reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y yo esté con ustedes en espíritu, y el poder de nuestro Señor Jesús esté presente, entreguen a este hombre a Satanás, para que la naturaleza pecaminosa sea destruida y su espíritu salvo en el día del Señor. Es decir, debían excomulgarlo solemnemente, lo cual en aquel entonces era común que recibiera alguna enfermedad física. Los corintios, obedientes al apóstol, en cuanto recibieron esta reprensión, como hijos queridos, se sometieron a ella y expulsaron de la iglesia al ofensor. Pero mientras se esforzaban por enmendar una falta, lamentablemente incurrieron en otra. Y así como antes habían sido demasiado benignos y negligentes, ahora se comportaban con él con demasiada severidad y resentimiento. Por lo tanto, el apóstol, en este capítulo, lo reprende y les dice que el castigo que le infligió la mayoría le basta, que ya había sufrido bastante y que, por lo tanto, para no caer en la tentación de decir con Caín: mi castigo es demasiado grande para mí, les dice: perdónenlo y consuélenlo, para que no se sienta abrumado por una tristeza excesiva. Ahora que había dado prueba de su arrepentimiento, ahora necesitaban perdonarlo, confirmar su amor hacia él y restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, para que Satanás, quien intenta tentarlo a la desesperación, no los engañe. Satanás quiere que la iglesia sea implacable y que sea el vehículo que lleve al pecador arrepentido a la desesperación, presentándolos así como despiadados y crueles, y para causar que se blasfeme el santo nombre de Cristo, por el cual son llamados, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos muy bien las muchas maneras sutiles que Satanás tiene para distraer y engañar a los hombres desprevenidos e irreflexivos. Así pues, como Satanás tiene muchos planes, y como su carcaj está lleno de otros dardos venenosos, además de los que nos dispara para llevarnos a la desesperación, esta mañana trataré lo siguiente. Primero, intentaré brevemente ayudarle a entender quién es Satanás. En segundo lugar, le señalaré las principales estrategias que generalmente utiliza para extraviar a los nuevos conversos a Cristo, y también prescribiré algunos remedios contra ellas. Primero, ¿quién es Satanás? La palabra Satanás, en su definición original, significa adversario, y en su sentido general, se usa para señalarnos al jefe de los demonios, quien fue declarado culpable de intentar elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y de intentar igualarse al Altísimo. Por este gran pecado fue expulsado del cielo, y ahora se le permite, junto con el resto de sus demonios en las alturas, rondar la tierra como leones rugientes en busca de hombres y mujeres para devorar y destruir. Oímos hablar de Satanás inmediatamente después de la creación, cuando, en forma de serpiente, acecha para engañar a nuestros primeros padres. Se le llama Satanás en el libro de Job, donde se nos dice que un día los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino con ellos. La Escritura también declara en el libro de Crónicas que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. En el Nuevo Testamento se le conoce con diferentes títulos. A veces se le llama el maligno, porque es malo en sí mismo y nos tienta a hacer el mal. A veces se le llama el gobernante,
o príncipe del reino del aire, porque reside principalmente en el aire. Otras veces se le llama el espíritu que ahora obra en los desobedientes, porque se dice que todos los que no han nacido de Dios están conspirando con él. Es enemigo de Dios y de la bondad. Odia toda verdad. ¿Por qué, si no, calumnió a Dios en el paraíso? ¿Por qué le dijo a Eva, no morirán? ¿Y por qué prometió darle todos los reinos del mundo y su esplendor a Jesucristo? Si Jesús tan solo se inclinaba y lo adoraba, está lleno de odio, envidia y venganza. ¿Qué otros motivos podrían inducirlo a abusar de hombres y mujeres inocentes en el paraíso? ¿Y por qué sigue tan incansable en sus intentos de destruirnos, a quienes no le hemos hecho ningún mal? Él es un ser de gran poder, como se evidencia en su capacidad para actuar sobre la imaginación de nuestro bendito Señor, de modo que le representó una especie de visión de todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto en un instante. Su poder también se manifiesta al transportar el sagrado cuerpo de nuestro amado Salvador por los aires hasta el punto más alto del templo, y también al arrear una piara de cerdos con tanta furia que toda la piara se precipitó por un precipicio a un lago y murió en el agua. Sí, tan grande es el poder de Satanás que sin duda, si Dios le permitiera usar toda su fuerza, podría trastornar la tierra o desviar el sol de su órbita. Pero Satanás es más conocido por su notable habilidad para usar su astucia contra la humanidad. Dado que Dios no le ha dado poder para tomarnos por la fuerza, se ve obligado a esperar oportunidades para traicionarnos y atraparnos mediante el engaño. Por lo tanto, se valió de la serpiente, la más astuta de todas las bestias del campo, para tentar a nuestros primeros padres, y, en consecuencia, él y sus cómplices son descritos en el Nuevo Testamento como astutos y mañosos en sus engañosas intrigas. En palabras de nuestro texto de esta mañana, el apóstol dice, no ignoramos sus maquinaciones, lo que implica que corremos más peligro de ser seducidos por su sistema de engaño que de ser dominados por su poder. A partir de esta breve descripción de Satanás, podemos discernir fácilmente quiénes son sus hijos, aquellos que aman mentir, calumnian y maldicen a su prójimo, y cuyos corazones están llenos de orgullo, engaño, odio, envidia, venganza y crueldad. Sin duda, tienen a Satanás por padre, pues conocen su carácter y hacen las obras de Satanás. Pero si pudieran verse a sí mismos, o a Satanás, tal como es en realidad, se aterrarían de su parecido con él y se odiarían con profundo remordimiento. Pero, la justicia de Dios, al permitir que seamos tentados por Satanás y sus demonios, se justifica por lo siguiente. Primero, que vivimos en esta tierra en un estado de desorden, el cual fue causado por el pecado del hombre. Por lo tanto, estamos recibiendo lo que el pecado merece. En segundo lugar, que Dios nos ha prometido que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y no solo eso, sino que cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. Incluso parece que los mismos santos ángeles fueron puestos a prueba en una ocasión para determinar su fidelidad. El primer Adán fue tentado, incluso mientras vivía en el paraíso. Y Jesucristo, el segundo Adán, aunque era hijo, fue llevado, como nuestro representante, por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y no hay un solo santo en el cielo, entre la comunidad de los profetas, la gloriosa compañía de los apóstoles, el noble ejército de mártires y los espíritus de los justos perfeccionados, que, estando en la tierra, no fuera asaltado por los dardos de fuego de ese maligno, el diablo. No debemos pensar que estaremos exentos de la experiencia común de todos los hijos de Dios, ni de los ángeles, sí, ni siquiera del mismo Hijo eterno de Dios. No, es aceptable si somos perfeccionados mediante las tentaciones, como lo fueron. Por lo tanto, ya que no podemos evitar las tentaciones del diablo y sus malvados, en lugar de preocuparnos por nuestra condición, deberíamos preguntarnos, ¿en qué momento de nuestra vida nos atacará Satanás con mayor violencia? ¿Y cuáles son esas artimañas que suele usar para aprovecharse? En cuanto a la primera pregunta, ¿en qué momento de nuestra vida podemos esperar ser atacados con mayor violencia por Satanás? Respondo que debemos esperar ser tentados por él, en mayor o menor medida, durante toda nuestra vida, porque esta vida es una guerra continua.
Nunca debemos esperar descansar de nuestro adversario espiritual, el diablo, ni poder decir que nuestra lucha contra él ha terminado. Nuestra lucha contra el maligno continuará hasta que inclinemos la cabeza y nuestro espíritu se separe de nuestro cuerpo y sea llevado a la presencia de nuestro amado y preciado Salvador Jesucristo. Pero el momento de nuestra conversión, cuando damos nuestros primeros pasos como nuevos cristianos, es el momento más crítico en el que Satanás, por lo general, nos ataca con violencia, sabiendo bien que si logra impedirnos un buen comienzo en la vida cristiana, puede llevarnos cautivos a hacer su voluntad. Un hombre sabio dio una vez esta advertencia a todos los cristianos. Cuando decidan en su corazón servir al Señor, prepárense para la tentación del maligno. En segundo lugar, veamos las principales estrategias que Satanás suele usar para aprovecharse de los nuevos conversos a Cristo, y también prescribamos algunos remedios contra ellos. Pero antes de comenzar, permítanme mencionarles que lo que voy a decir está dirigido únicamente a quienes han entrado en la vida divina, a quienes verdaderamente han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esto no es para los llamados cristianos carnales, que tienen apariencia de piedad, pero aún no han sentido su poder en sus corazones, los falsos creyentes. Dicho esto, aquí están las diversas artimañas que Satanás usa para derrotarnos en nuestro caminar cristiano. Número 1. El plan de Satanás. Llevarnos a la desesperación. Cuando Dios Padre despierta a un pecador por los terrores de la ley y por su Espíritu Santo lo convence de pecado, a fin de conducirlo a Cristo y mostrarle su necesidad de un Redentor. Entonces, Satanás generalmente ataca y agrava esas convicciones a tal grado que hace que el pecador dude de que alguna vez podrá recibir misericordia del mediador Jesucristo. Vimos esto en las tentaciones de Satanás al Santo Señor Jesús. Su plan era hacerle dudar si era el Hijo de Dios. Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto y aquello. De igual manera, con muchos pensamientos desalentadores similares, sin duda, el apóstol Pablo fue asaltado justo después de su conversión. Durante 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. Y por eso habla por experiencia propia cuando dice, en las palabras del texto, no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación que busca llevar a la persona pecadora a la desesperación. Pero no dejen que Satanás los influya y los haga perder la esperanza de encontrar misericordia. Porque no es la magnitud ni la cantidad de nuestros pecados, sino la falta de voluntad para arrepentirnos y nuestra propia insensata incredulidad, lo que resultará en nuestra ruina. No. Si nuestros pecados fueran más numerosos que el número de cabellos de nuestra cabeza, sin embargo, los méritos de la muerte de Jesucristo son infinitamente mayores, y la fe en su sangre los blanqueará como la nieve. Responde siempre, pues, a sus desesperadas sugerencias, como lo hizo tu bendito Señor, con un escrito está. Dile que sabes que tu Redentor vive, siempre para interceder por ti. Y aunque hayas pecado mucho, eso no es motivo para desesperar, sino con mayor razón para amar mucho, habiendo sido tanto perdonado. Número 2. El plan de Satanás. Tentarnos a ser orgullosos o a pensar mejor de nosotros mismos de lo que deberíamos. A Satanás le encanta tentar a los nuevos cristianos para que se sientan orgullosos o piensen mejor de sí mismos de lo que deberían. Cuando una persona ha probado por un corto tiempo la palabra de Dios y ha sentido los poderes del mundo venidero, comúnmente, como de hecho debería, se emociona mucho con los cambios repentinos que encuentra en sí misma. Pero entonces Satanás lo inflará en ese momento con la idea de sus propios logros, como si fuera una gran persona, y lo tentará a menospreciar a sus hermanos y hermanas en Cristo, como si fuera más santo que ellos. Por tanto, tengamos cuidado y cuidémonos de esta estratagema de nuestro adversario espiritual, porque así como antes del honor viene la humildad, así también un espíritu orgulloso generalmente precede a la caída. Y Dios está obligado, cuando estamos en tales circunstancias, a enviarnos alguna situación humillante, o permitir que caigamos, como le pasó a Pedro, en algún pecado grave, para que aprendamos a no ser egoístas. Para ayudar a prevenir el orgullo espiritual, recordemos que no elegimos a Cristo, sino que fuimos elegidos por Él. No tenemos nada más que lo que nos ha sido dado. La gracia inmerecida de Dios ha marcado la diferencia entre nosotros y los demás. Y si Dios nos abandonara al engaño de nuestro propio corazón,
Aunque fuera por un instante, nos volveríamos débiles y malvados, como los demás. Debemos considerar además que enorgullecerse de la gracia es la forma más rápida de disminuirla, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aunque estuviéramos dotados de la perfección de los serafines, si nos enorgulleciéramos de ella, ese orgullo solo nos convertiría en demonios más consumados. Sobre todo, debemos orar fervientemente a Dios Todopoderoso para que aprendamos a tener el corazón humilde de Jesucristo, para que su gracia, que recibimos durante el engaño y la astucia de Satanás, no se convierta en nuestro veneno, sino que, con humildad, siempre consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Número 3. El plan de Satanás. Tentarnos a sentirnos perplejos y a comenzar a dudar de Dios cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. Aunque este es un término incomprensible para el hombre natural, quien haya pasado por los dolores del nuevo nacimiento sabe perfectamente a qué me refiero cuando hablo de un período de inercia y sequedad en la oración, cuando Dios parece no escuchar. Y no dudo de que muchos de ustedes estén experimentando esta inercia y sequedad ahora mismo. Cuando las personas recién despiertan a la vida divina, debido a que la gracia es nueva y su vieja naturaleza todavía parece ser tan fuerte, Dios a menudo se complace en otorgarles algunas iluminaciones extraordinarias de su Espíritu Santo. Pero cuando son más maduros en Cristo, entonces Él, con frecuencia, parece estirar su fe, permitiendo que una muerte y un temor algo horribles los abrumen. Momentos en los cuales Satanás tratará de tentarlos a la impaciencia para gran incomodidad de sus almas. Pero no temas, porque esto no es más que lo que tu bendito Redentor, ese inmaculado Cordero de Dios, ha sufrido antes que tú. Presencia su amarga agonía en el huerto, cuando su alma estaba sumamente triste, hasta la muerte. Cuando sudó grandes gotas de sangre que cayeron al suelo. Cuando el sentido de la divinidad le fue arrebatado. Y Satanás, con toda probabilidad, se le permitió derramar todos sus terrores en un bombardeo sobre Jesús. Alégrense, pues, hermanos míos, cuando se encuentren en circunstancias similares, sabiendo que comparten los sufrimientos de Jesucristo. Consideren que es necesario que estas pruebas internas nos desvíen del amor excesivo por los medios externos de devoción y nos enseñen a seguir a Cristo, no solo por sus panes, sino por un principio de amor y obediencia. Con paciencia, pues, controlen sus almas y no se dejen amedrentar por las sugestiones de Satanás. Perseveren en buscar a Jesús incluso por medios externos, aunque parezcan fríos e inútiles en ese momento. Continúen aunque su alma se sienta estéril y estén afligidos todo el día. Consideren que Jesús está con ustedes, aunque oculto tras una cortina, como estuvo con María en el sepulcro, aunque ella no lo supiera. Que se retiró solo por un breve tiempo, para que su próxima visita fuera más grata. Que aunque ahora parezca que los mira con el ceño fruncido, como a la mujer cananea. Sin embargo, si tú, como ella, o el ciego Bartimeo, clamas con fervor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él te será dado a conocer nuevamente, al partir el pan, o de alguna otra manera. Número 4. El plan de Satanás. Perturbar al creyente con pensamientos blasfemos, impuros e incrédulos. Entre todos los ardides que Satanás usa para obtener ventaja sobre nosotros, no hay ninguno en el cual tenga más éxito, o por el cual aflija más a los hijos de Dios, que este cuarto ardid, tentarnos con pensamientos blasfemos, impuros e incrédulos, y a veces a tal grado que son tan atormentadores como cualquier instrumento de tortura. Algunos tienden a atribuir todos esos malos pensamientos a la simple maldad del corazón humano. Pero quienes conocen algo de la vida cristiana pueden informarles con mayor certeza que, en su mayoría, estos pensamientos perversos provienen de ese malvado, el diablo, quien, sin duda, tiene permiso de lo alto para probar a los cristianos, tratando de confundir y sacudir nuestro cuerpo físico, como hizo con el de Job, para poder, con sigilo y éxito, perturbar y atormentar el alma. Tú, que has sentido sus dardos de fuego, puedes dar fe de la verdad de esto, y puedes dar testimonio de cuántas veces te ha sugerido que maldigas a Dios y mueras, y ha lanzado a tus pensamientos mil sugerencias blasfemas y perversas, incluso en tus momentos más secretos y solemnes de oración. Incluso ahora, al recordar estos momentos de grandes tentaciones,
puede que tus corazones se estremezcan. Apelo a sus propias conciencias. ¿Acaso algunos de ustedes, al elevar sus santas manos en oración, no se han visto acosados por una multitud de pensamientos tan horrendos que a menudo han sido tentados a levantarse de sus rodillas, creyendo que sus oraciones eran una abominación para el Señor? Sí, cuando, con el resto de sus hermanos cristianos, se han congregado alrededor de la mesa del Señor y han tomado en sus manos los símbolos sagrados del santísimo cuerpo y sangre de Cristo, en lugar de recordar la muerte de su Salvador, no se han ocupado expulsando los malos pensamientos, como Abraham lo hizo, al ahuyentar a las aves que vinieron a devorar su sacrificio. Y por ello han estado aterrorizados, temiendo que comieran y bebieran para su propia condenación. Pero no se maravillen de esto, como si les estuviera sucediendo algo extraño, pues esto ha sido común a todos los hijos de Dios. Leemos, incluso en tiempos de Job. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, en el culto público, y Satanás también vino con ellos, para perturbar sus devociones. Y no pienses que Dios está enojado contigo por estos pensamientos que te distraen, aunque sean tan malvados. No, Él sabe que no eres tú, sino Satanás quien obra en ti. Sin embargo, le desagrada, y sin duda lo castigará. Sin embargo, te compadecerá y te recompensará por no permitir que las tentaciones te hagan pecar. Y aunque será difícil convencer a personas en tu situación de que es verdad, no dudo de que eres más aceptable a Dios cuando cumples tus santos deberes en medio de tales distracciones involuntarias que cuando estás envuelto por la devoción, por así decirlo, en el tercer cielo. Porque entonces sufres a la vez que haces la voluntad de Dios. Y, como los siervos de Nehemías en la construcción del templo, sostienes una paleta en una mano y una espada en la otra. No se dejen alejar del servicio de adoración, la cena del Señor, ni de la oración por esas abominables sugerencias, pues entonces permiten que Satanás obtenga la ventaja que desea sobre ustedes. Todo forma parte de su plan, mediante estos pensamientos malvados, para que dejen de adorar y orar, y para tentarlos a creer que no agradan a Dios, simplemente porque no se agradan a sí mismos. Más bien, perseveren en asistir a la cena del Señor y en todas las demás actividades piadosas. Y cuando hayan resistido estas tentaciones mediante el poder del Espíritu, entonces Dios los visitará con nuevas muestras de su amor, como recibió a Abraham cuando regresó de la matanza de los 5 reyes. Y enviará un ángel del cielo, como lo hizo con su hijo, con el único propósito de fortalecerlos. Número 5. El plan de Satanás. Tentarnos por medio de nuestros amigos y parientes carnales. Hasta ahora solo hemos observado los esquemas que Satanás usa personalmente, por sí mismo. Pero hay un esquema que él usa, que utiliza a nuestros amigos y parientes carnales para tentarnos. Este es uno de los planes más comunes y más astutos que utiliza para apartar a los jóvenes conversos de Dios. Porque cuando no puede convencerlos por sí solo, intenta lo que puede hacer mediante la influencia y mediación de otros. Así, Satanás tentó a Eva para que ella tentara a Adán. De igual manera, incitó a la esposa de Job a sugerirle que maldijera a Dios y muriera. Y así, se valió de la lengua de Pedro para persuadir a nuestro bendito Señor a evitar la muerte en la cruz, y así rechazar esos sufrimientos, que eran la única manera de preservarnos de la venganza del fuego eterno. Y así, en nuestras vidas, a menudo incita a nuestros amigos más influyentes y familiares, más queridos, para que nos convenzan de no seguir por ese camino angosto, el único que conduce a la vida eterna. Pero nuestro bendito Señor nos ha dado una respuesta suficiente a todas esas sugerencias. Apártense de mí, adversarios, pues de lo contrario serán un tropiezo para ustedes. Y la única razón por la que dan tan malos consejos es porque no honran las cosas de Dios, sino las del hombre. Quien quiera, pues, de entre vosotros que estéis resueltos a servir al Señor, preparad vuestras almas para muchas tentaciones como estas, porque es necesario que vengan tales ataques para probar vuestra sinceridad y para enseñarnos a no confiar en el hombre, y para ver si abandonaremos todo para seguir a Cristo. De hecho, muchos maestros liberales del cristianismo nos persuadirían de que muchas de las enseñanzas del Evangelio se concibieron solo para los primeros 200 años, y que ahora no hay necesidad de odiar a padre y madre, ni de ser perseguidos por causa de Cristo y su Evangelio.
Pero estas personas se equivocan al desconocer las Escrituras y el poder de la piedad en el corazón, pues quien reciba el amor de Dios en su verdad, descubrirá que Cristo no vino a traer paz, sino espada, tanto ahora como siempre. Ahora, al igual que en los primeros días de la Iglesia, la familia se verá dividida por el Evangelio: padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera, nuera contra suegra. Y si intentamos vivir piadosamente en Cristo Jesús, ahora, como entonces, debemos sufrir persecución por parte de amigos y parientes carnales. Número 6. El plan de Satanás. No tentarnos en absoluto para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Este sexto plan es tan peligroso como cualquiera de los anteriores. Al no tentarnos en absoluto, o mejor dicho, al retirarse por un tiempo para sorprendernos en el momento menos esperado. Así se dice que dejó a Jesucristo solo por un tiempo. Y nuestro bendito Señor nos ha ordenado que siempre velemos y oremos, para que no entremos en tentación. Con lo cual implica que Satanás, ya sea que pensemos que lo es o no, siempre está buscando nuevas formas de devorarnos. Si queremos, por tanto, comportarnos como buenos soldados de Jesucristo, debemos estar siempre en guardia y nunca fingir que deponemos nuestras armas espirituales de oración y vigilancia hasta que nuestra guerra termine con la muerte. Porque si lo hacemos, nuestro enemigo espiritual prevalecerá rápidamente contra nosotros. Y si nos ha abandonado, es solo por un tiempo, pero al poco tiempo, y como león rugiente, con doble furia, volverá a atacarnos. Satanás es un enemigo tan malvado que rara vez nos abandona después del primer ataque. Así como siguió a nuestro bendito Señor con una tentación tras otra, así tratará a sus siervos. Y la razón por la que a veces no renueva sus ataques es porque Dios conoce nuestras debilidades y a veces somos incapaces de resistir un ataque. A veces, la pausa en las tentaciones se produce porque nuestro adversario cree que es mejor atacarnos en un momento más oportuno. Oh cristiano, vigila atentamente tu corazón y siempre que sientas que estás cayendo en un letargo espiritual, dile, como Cristo dijo a sus discípulos: ¿por qué duermes? Levántate y ora para que no caigas en la tentación. Despierta, despierta, vístete de fuerzas, vela y ora, o de lo contrario los filisteos te abrumarán y te llevarán a donde no quieres ir. ¿Es esta vida tiempo para acostarte y dormitar? Despierta e invoca a tu Dios. Tu enemigo espiritual no ha muerto, sino que acecha en algún lugar secreto, buscando la oportunidad para traicionarte. Si no crees que es importante protegerte del diablo, entonces dejarás de ser amigo de Dios. Dejarás de andar por ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Así, me he esforzado por señalarles algunas de esas estratagemas que Satanás suele usar para aventajarnos. Sin duda, hay muchas otras que suele usar, pero debido a mi juventud y falta de experiencia, aún no puedo aconsejarles más. Sin embargo, quienes han vivido muchos años al servicio de su Señor y han luchado bajo su bandera contra nuestro adversario espiritual, pueden descubrir más de sus estratagemas y, al ser tentados en todo, como sus hermanos, pueden, en todo, aconsejar y ayudar a quienes son tentados. Mientras tanto, permítanme exhortar a mis jóvenes compañeros soldados, quienes, como yo, apenas están entrando en el campo de batalla, y por cuyo bien se escribió esto, a no desanimarse ante las duras pruebas que seguramente les sobrevendrán si buscan ser fieles siervos de Jesucristo. Verán, mis amados hermanos, por lo que nos ha sido revelado, sabemos que nuestro camino a través del desierto de este mundo hacia el cielo está sembrado de espinas, y que hay enemigos de la cruz con los que luchar en su camino hacia la tierra prometida. Pero no permitan que estos, como tantos falsos espías, los desanimen de subir a pelear las batallas del Señor, sino digan con Caleb y Josué: no, subiremos a pelear, porque podemos vencerlos. Jesucristo, el gran capitán de nuestra salvación, ha tomado nuestro lugar y como nuestro representante, ha derrotado al gran enemigo de la humanidad. Y no nos queda más remedio que luchar bajo el estandarte del Señor y seguir de conquista en conquista. Nuestra gloria no consiste en estar exentos de las tentaciones, sino en soportarlas. Bienaventurado el hombre, dice el apóstol, que persevera bajo la prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y también,
Considerad sumo gozo, hermanos míos, cuando os enfrentéis a diversas pruebas. Y en ese ejemplo perfecto de oración que nuestro bendito Señor nos ha prescrito, se nos enseña a orar, no tanto para ser librados de toda tentación, sino del maligno. Mientras estemos en este lado de la eternidad, las tentaciones deben venir. Y sin duda, Satanás ha pedido zarandearnos a todos como trigo. ¿Pero por qué temer? Porque el que está por nosotros es mucho más poderoso que todos los que están en nuestra contra. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es exaltado a la diestra de Dios, y allí está para interceder por nosotros, para que nuestra fe no flaquee. Ya que Cristo ora por nosotros, ¿a quién debemos temer? Y ya que ha prometido hacernos más que vencedores, ¿de quién debemos temer? No. Aunque una multitud de demonios se alinee contra nosotros, no temamos. Aunque la persecución más feroz se levante contra nosotros, pongamos nuestra confianza en Dios. Aunque Satanás y el resto de sus espíritus apóstatas sean poderosos comparados con nosotros, si se les pone en competencia con el Todopoderoso, son tan débiles como los gusanos más pequeños. Dios los tiene a todos reservados en cadenas de oscuridad hasta el día del juicio final. Solo irán hasta donde Él les permita, y no más allá. Solo pueden llegar hasta donde Dios les permita, y allí se detendrán sus orgullosos y maliciosos designios. Leemos en el Evangelio que, aunque una legión de ellos poseyera a un hombre, no pudieron destruirlo, ni siquiera pudieron entrar en un cerdo sin el permiso previo del Señor Jesús. Es cierto que a menudo descubrimos que, aunque los demonios nos frustran cuando nos asaltan, seamos fuertes y muy valientes, porque aunque nos hieren los talones, con el tiempo les heriremos la cabeza. Dentro de poco, Jesús regresará y entonces veremos a todos nuestros enemigos espirituales sometidos. ¿Qué sucederá si se lanzan contra nosotros, como tantos grandes Goliats? Sin embargo, si podemos avanzar, como lo hizo el joven David, en el nombre y la fuerza del Señor de los ejércitos, podremos decir: «Oh Satanás, ¿dónde está tu poder? Oh espíritus caídos, ¿dónde está tu victoria?». Para concluir, seamos fuertes y muy valientes, y vistámonos con toda la armadura de Dios para resistir los dardos de fuego del maligno. Renunciemos a nosotros mismos y al mundo, y entonces Satanás no encontrará nada en nosotros que pueda tentarnos. Entonces evitaremos sus maliciosos designios. Y estando dispuestos a sufrir, necesitaremos menos sufrimientos que nos sean enviados desde arriba. Cinturémonos con la verdad y pongámonos el yelmo de la salvación. Con esto en mente, estemos alerta y oremos en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de oraciones y peticiones. Sobre todo, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, siempre con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A tan feliz lugar que Dios, en su infinita misericordia, nos conduzca a todos, por nuestro Señor Jesucristo, a quien, con el Padre y el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios eterno, sea todo honor y gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.